Alma Maldonado, que se tuvo que aventar el super viaje de la Unidad Sur para acá. Yo prefiero ir a Nueva York que ir a la Unidad Sur. La doctora Maldonado obtuvo el doctorado en Educación Superior en Boston College, en Estados Unidos. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, que para los que no sepan está en la Unidad Sur, muy lejos de acá, bastante lejos. Y sus líneas de investigación principales son políticas de educación superior, el acceso a educación superior y movilidad académica e internacionalización de la educación superior. Y pues le invitamos a que nos diera una plática que nos muestre un poco del panorama de la educación superior en México. No se vayan a deprimir, ¿no? Es más bien para buscar soluciones y no para deprimir. Muchas gracias. Hola, pues buenos días. Muchas gracias que me invitaron. En efecto, yo estoy en la ciudad del sur, entonces siempre estaba contando las veces que he venido acá, que son por la mano de los dedos, con los dedos de la mano, perdón, las veces que he venido. Entonces, bueno, pues es un placer estar también aquí en el CIMBESTAP. No sé si no se van a deprimir, espero que no, pero ojalá esto dé pie para algunos cuestionamientos, preguntas, algunas inquietudes que surjan. Gracias a Dolores, que fue la que me invitó al seminario de hoy. Entonces voy a comenzar. Preparé alguna serie de datos, sobre todo para mostrarles cosas básicas del sistema y qué repercusiones hay respecto a los posgrados, ¿no? Entonces van a ser 4 cosas, algunas de ellas muy breves, no me voy a detener demasiado, algunas cosas de la estructura general del sistema de educación superior, tema de desigualdad y educación superior, y me voy a referir al posgrado y después dejaré algunas cosas ya para el final, que espero que haya preguntas y dudas. Bueno, este es un diagrama interesante sobre qué sucede de cada 100 chicos que entran a la primaria, ¿no? Y cómo se van quedando. Los que se van quedando están en el círculo. Este es un periodo del 94 al 2010. Es el diagrama más cercano que tenemos, más reciente. Es muy interesante porque este diagrama nos va mostrando, no me quiero detener demasiado, pero los chicos cómo van terminando y algunos de ellos deciden no continuar sus estudios, ¿no? Entonces en México, de cada 100 chicos que ingresan, 17 terminan la licenciatura. Más o menos ese es el panorama. El diagrama nos permite ir viendo dónde se van quedando los chicos en el camino. Entonces, de pronto sucede que ingresaron 52 al bachillerato y 21 se quedaron, ¿no? Y terminaron 31 y solo decidieron entrar 24 a la licenciatura. Y entonces aquí estos 7, por ejemplo, decidieron ya no seguir estudiando, aunque terminaron el bachillerato. Si ustedes analizan cuál es el panorama histórico de la educación en México, veremos que efectivamente hemos logrado la universalización de la básica, primaria, ya estamos muy avanzados en secundaria, pero el gran tema sigue siendo el bachillerato y por supuesto la educación superior, ¿no? Ahí es donde son los grandes temas en la educación en México. Y bueno, aquí el diagrama no nos da posgrado, pero ahorita vamos a ver algunos datos también eventualmente sobre posgrado, ¿no? Una gran pregunta siempre es ¿qué pasó con estos chicos? ¿Por qué se fueron quedando? Las razones, las situaciones. Para mí sí. Es muy angustiante que una tercera parte se pierdan ahí. A pesar de que hicieron todo el tantos esfuerzo. con tantos problemas de que no hay cupo, de marchas porque no los aceptan en el poli, no los aceptan en UNAM, se van. Sí, o sea, 24 lograron entrar a alguna licenciatura y 7 dijeron que no pudieron, no quisieron o algo sucedió en el camino. Entonces, y ahí está todo, educación pública y privada. Acá es todo, público y privado. Sí. Aunque tenemos que pensar que conforme nos vamos moviendo de aquí para acá, la cobertura en primaria pública es casi de un 91% pública y se va moviendo. Cuando llegamos a la licenciatura ya estamos hablando de un 30 y tantos, a veces hasta 40%, depende del dato que veamos, de pública a privada. Privada 40,
pública En 63 universidad. en universidades. 40-60, privada pública. Sí, y aquí arrancamos de un casi 90%, entonces se va moviendo, se va moviendo. Y en posgrado es bien interesante, la maestría ya es mayoritaria privada en México, porque estamos en un boom de la profesionalización. No los doctorados ahí vamos, pero las maestrías sí, tenemos un boom en este momento donde abundan las opciones de posgrado privadas. En maestría es la única en la que está rebasada, es más privada que pública. Entonces ese es un dato interesante. Algunos datos así muy rápidos, ¿no? Para que vean dónde estamos ubicados. Esto es la escolarización de secundaria. Entonces, cuando nos comparamos con países de América Latina, vemos que México no es de los países que tienen una escolarización más alta. Y esto es lo que les digo, digamos que en secundaria fue creciendo la universalización de la primaria, eso creó mucha demanda en secundaria, ya la hemos logrado cubrir más o menos, pero ahora es obligatorio el bachillerato. Y ahí es donde no tenemos todavía las condiciones realmente para poder hacer esta cobertura, ¿no? Rezago educativo, que es un tema fundamental, son millones de mexicanos que están en rezago educativo. Rezago significa aquellos chicos que no están en el año que deberían estar de acuerdo a la edad que tienen. Entonces tenemos rezago desde gente que son analfabetas, que son bastantes, considerando las condiciones del país. México es un país que es miembro de la OCDE, entonces en ese sentido normalmente nos medimos con esos países, hasta sin secundaria terminada, por ejemplo. Cosas interesantes es que hay un rezago acumulado en México y ese es un tema que no hemos atendido. Es decir, muchos de estos son adultos que se quedaron, o bueno, eran jóvenes, fueron acumulando ese rezago y entonces se va haciendo más grande este número. Y ese es uno de los temas que la gente que trabajamos en educación criticamos de la actual reforma educativa, por ejemplo, que no está atendiendo un problema tan central como el rezago. Entonces, están atendiendo otros problemas, pero el rezago ahorita ha quedado muy, muy lejos. Aquí empezamos a ver algunas disparidades, ¿no? Los indígenas son los de rojo y los no indígenas son los de azul, y esto es rezago por estados. Y entonces claramente vemos que el rezago en la población indígena es mucho más grande, es casi el doble en algunas ocasiones. En algunos otros países, estados no, pero también depende por cuánta población indígena tiene, ¿no? Nuevo León pues no es un estado que se caracterice por tener mucha población indígena, a diferencia de estados como Chiapas donde sí hay más, ¿no? Entonces ahí se empiezan a ver ya algunas diferencias importantes. Bueno, ¿cómo está conformado el sistema? Muchos de ustedes saben esto, por supuesto, pero el sistema ha ido cambiando mucho. Anteriormente estábamos muy basados, el sistema estaba muy dividido en universidades públicas estatales, autónomas, y universidades privadas, por ejemplo, pero el sistema está muy diversificado y esto es parte de la política del Estado mexicano, que ha decidido que es importante crear otras instituciones que no sean universidades. Esto es todo un debate, por supuesto, ¿no? Entonces ahora tenemos una serie de universidades diferentes como las tecnológicas, politécnicas, los institutos tecnológicos que son más antiguos. Los tecnológicos son los de 4 años, las universidades tecnológicas son de 2 años, se obtiene un título de técnico superior universitario y si uno se quiere quedar 2 años más, obtiene una ingeniería. Entonces estas son las opciones que más se han creado en el país. Es interesante porque justo como lo comentaba el profesor, hay mucha demanda por el acceso a las universidades. La gente quiere estudiar en universidades, ese es parte de los grandes dilemas que tenemos en México. Y prefieren ir a estudiar a algo que se llame universidad, que sea privada, que quizás no sea buena, a irse a estudiar a un tecnológico, una universidad tecnológica o algo que sea muy diferente, ¿no? Y es un debate, porque hasta qué punto también existe tanta demanda para los egresados de estas escuelas, o hasta qué punto es un tema de esa es la política del Estado y ahí es donde decidieron invertir. Estos son algunos números, estos son del 2015, ¿no? De alumnos, ¿cuántos millones tenemos? Son cerca de 3.795.000 más o menos.
Recuerden que estos números son como fotos de un momento, ¿no? Aquí no sabemos cuántos al final se fueron, cuántos renunciaron en ese año, en fin, muchas de estas cosas. Aquí está lo que les decía, lo público y lo privado, es más, de hecho, mucho más público en términos de matrícula. En términos de instituciones, no, porque hay muchísimas privadas. Entonces, en México somos de los países de América Latina que más instituciones tenemos. Porque aquí tenemos tantas pequeñas universidades privadas o escuelas privadas, quizás no se les debería llamar universidades, y entonces, pero tienen poca matrícula, ¿no? Las que siguen teniendo la carga fuerte, obviamente, son las públicas, que son las más grandes. Esto es en términos de hombres, mujeres, la diferencia, estamos casi a la mitad. Ese es un dato interesante, y esto tiene que ver mucho con la tendencia mundial. Hoy en día la gran mayoría de los países tiene casi mitad hombres y mujeres en la educación superior. Entonces, en ese sentido estamos más o menos al parejo. Aquí también pueden ver el número de docentes y lo que les decía de las escuelas. O sea, hay cerca de 3,000 y cacho. Las escuelas, según yo, están mal el número. Bueno, no le hagan mucho caso al tema de las escuelas, eso no lo revisé. Pero el número la matrícula sí está bien. Entonces, en términos de la matrícula, más o menos están así distribuidos. Lo importante de la matrícula es saber cuál es esto, lo que se llama la tasa bruta y la tasa neta. La tasa bruta es cuántos estudiantes hay en lo general, sin considerar la edad. ¿Sí? Entonces, para el gobierno es muy importante, todos los gobiernos usan la tasa bruta, porque es cuántos jóvenes hay y cuánta absorción tengo de estos jóvenes. La tasa bruta es un 33% el último dato. Entonces el gobierno dice, de cada 100 jóvenes hay casi 33 en la educación superior. El tema importante siempre será la tasa neta, que es cuántos chicos en edad de estar en la educación superior están ahorita cursando. Y entonces ahí consideramos jóvenes en realidad. Y esto habla un poco de los problemas del país, ¿no? Ahí sí, la tasa neta es 22%. ¿Cuál es la edad? La edad son 18, normalmente son 18 o 22 años. La edad que se considera como, a nivel internacional, la edad de la educación superior. Entonces, por supuesto que aquí entra toda la parte social de qué pasa con el resto de los jóvenes que están en esta edad, que están haciendo, ¿no? Y aquí viene un poco el tema de los famosos ninis, o el tema de qué está sucediendo, si están empleados, si viven en el hogar, si se dedican al hogar, por ejemplo, en el caso de las mujeres, o qué está sucediendo. Entonces, aquí tenemos todo un tema de qué está pasando con esos jóvenes. Entonces, les voy a dar algunos datos de desigualdad muy rápidos. Cuando nosotros estudiamos tema de ingreso, a nivel de sobre todo para contrastar los países, dividimos a la población en deciles para ver cuál es su nivel de ingreso, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre vemos en los niveles de ingreso es que el nivel 10, que es el que más dinero recibe, proporcionalmente recibe muchísimo más. Si esto fuera un pastel, entonces la mayor parte del pastel siempre se lo llevan los de decil más grande, los que tienen más ingreso, ¿no? Entonces, de todo el ingreso del país, si lo dividimos en 10 cajones, el cajón del ingreso más bajo siempre es el que tiene menos, ¿no? Y estas disparidades son muy importantes entenderlas, ¿no? Vean, el decil 1, que es 10% de la población, solo vive con esto. Mientras el decil 10, que son los más ricos, viven con esto. Entonces hay una disparidad enorme. Entre menos disparejo el pastel, es una sociedad más equitativa, menos desigual. ¿Qué es lo que sucede con estos problemas? Que se reflejan claramente en el sistema educativo y que los vamos acumulando. Y no entender esto, entonces nos hace perder de vista qué sucede con el sistema en México. Aquí les pongo, sí, claro. ¿No tienes un comparativo, por ejemplo, con Finlandia o No, Suecia, que son sí. supuestamente son más equilibrados? Sí, pero verías el pastel mucho más, las rebanadas más parejitas. No lo tengo, desafortunadamente, aquí, pero
Y para eso también está el índice Gini, que es el que compara la desigualdad entre los países. Entonces nosotros somos Gini muy alto, Sudáfrica es Gini muy alto, Brasil es Gini muy alto, mientras que Finlandia, Dinamarca, estos países son Gini muy bajo. Les pongo unos ejemplos de cómo impacta el tema de la desigualdad. Esta es una gráfica que la tomé del INE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Y aquí lo que hace es, esta línea marca, a partir de acá se marca el índice de marginación. Entonces nos ponen un ejemplo de las escuelas y cómo están marginadas a nivel primaria. Y obviamente las escuelas que tienen menos marginación son las privadas, ¿no? Es un poco la historia de este país. Mientras que las escuelas que tienen más marginación, que son las que están hasta acá, son las comunitarias, son las indígenas, o son las, sobre todo eso, las comunitarias y las indígenas. Entonces, este tipo de cosas ya van marcando mucho el sistema educativo en este país, porque eso nos habla de infraestructura, de calidad, de profesores, de condiciones, de los propios estudiantes, ¿no? Si lo vemos en este otro cuadro, que esto es media superior, es un poco lo mismo, ¿no? Aquí está más dividido y aquí vemos que, por ejemplo, las estatales están como mitad y mitad, o quizás un poquito cargadas hacia menos marginación, pero también hay muchas que están marginadas. Y de este lado, con menos marginación, tenemos a las federales, ¿no? Que son las que pertenecen a instituciones de educación superior públicas, muchas de ellas, como las prepas de la UNAM, las vocacionales, y a también las autónomas. Entonces, esto se va reflejando mucho también en el sistema. Hay muchos estudios ya que nos muestran cómo de la escuela de origen, no solo la condición social de los sujetos, pero la escuela también impacta mucho en el futuro desarrollo educativo del sujeto. Una investigación muy reciente, realizada por unos investigadores del Colmex, refleja cómo hay predictores ya en el sistema educativo. Por ejemplo, si uno acude a una secundaria vespertina, va a tener menos posibilidades estadísticamente de llegar a la educación superior que si uno va a una secundaria matutina. Y les pregunto aquí, ¿quién de ustedes fue a una secundaria vespertina? Son muchos menos. Los demás asumo que fueron a una matutina. Exacto. Y eso se puede ir viendo, muchos de estos predictores ya pueden irse revisando a lo largo del sistema educativo. Ahorita vamos a llegar a la educación superior. Pero desde luego que sí, que el bachillerato de procedencia es muy importante también. Sobre todo ahora que es tan competido el acceso. Entonces, el mayor número de estudiantes en este país de bachillerato son los procedentes de bachilleres. Y son los que menos acceso tienen a las instituciones de más demanda, véase la UNAM, el Poli o la UAM. No sé quién de ustedes son bachilleres, por ejemplo. No son tan poquitos. Pero para hacer la población, digo, sí son menos en relación con el resto, ¿no? Pero para hacer la población tan grande de los bachilleres, no se refleja esa proporción en el acceso a la educación superior. Esta gráfica es muy interesante porque lo que nos muestra es cómo se van desarrollando. Esta es la edad, como pueden ver, y esta es la escolaridad. Y esta gráfica, aunque es un poco vieja porque es un paper del 2002, pero es interesante porque nos muestra cómo se empieza a romper la trayectoria escolar de los individuos más o menos a partir de los 15 años. Si ven a alguien de decil 1, que es el nivel de ingreso más bajo, es decir, los más pobres, su nivel de escolaridad tiende a ser muy baja, ¿no? Son muy pocos los que logran llegar a una edad de 24 años en escolaridad, que sería la educación superior, más o menos. Mientras que el decil 10, que son los de más ingreso, tienen altas posibilidades normalmente y son los que tienen más porcentaje dentro del decil 10 de alcanzar más escolaridad. En este caso,
respecto a los 24 años. Sí. Una pregunta, nada más para darme una idea, el decil 10, o sea, es como Carlos Slim o no, es como menos que eso. ¿Quién está en el decil 10? Es que es bien interesante. El decil 10, el problema de los deciles es un problema metodológico, pero también es bien interesante, porque ustedes imagínense que es toda la población de México, la vamos a acomodar en 10 cajones, y es hasta donde llegue, por eso también es muy arbitrario. El problema de estos datos es que los toman de los censos de ingreso de las familias, de los hogares. Entonces el problema de estos deciles es que a veces es muy difícil encuestar a los extremos, obviamente, a los que están más apartados. O sea, normalmente no pescan a los más pobres que están, ni a los más ricos tampoco. Pero sí es un buen equilibrio para darse una idea de cómo está la población. Entonces, cuando metes a fuerza a todos en 10 cajones, los cajones quedan muy arbitrarios. Entonces, decil 10, yo hago este ejercicio siempre, yo doy clases en la UNAM también, y hago este ejercicio siempre en la UNAM, y siempre les presento todo esto y les pregunto, ¿en qué decil creen que están? Y la mayoría levanta la mano y dice, estoy en el 2, ¿no? Yo estoy en el 3, así. Porque claro, una cosa es percepción de riqueza y pobreza, y otra cosa es nivel de ingreso. La mayoría se percibe siempre, por supuesto, más pobre. Cuando les muestro las cifras en qué salarios mínimos, la gran mayoría de ellos están en decil 7. Tendrían que estar en 7 porque están en la UNAM. Y no estoy diciendo que sean ricos. Y más o menos se los diré a ustedes. O sea, ustedes simplemente con su beca de CONACYT, pues están rayando el decil. Si son de doctorado, están rayando el decil 9. Así se los pongo. O sea, ese es el país que tenemos. Decil 9, decil 8. Ya sé, ustedes dicen, ¿cómo crees? Yo soy decil 2. Pues no son decil 2. Aquí nadie puede ser decil 2. No estarían aquí. Ni 3 ni 4. Como 30,000 pesos para arriba. Sí, el decil 10, en la última que recuerdo, sí, está como de 20 y tantos, 29,000. Y ahí estamos esos que ganan más de 29 y Slim. Y Slim. Técnicamente, aunque seguro no lo encuestaron, ¿no? Pero digamos ahí está todo. Entonces eso habla un poco de la desigualdad de este país y también de estas percepciones que tenemos de dónde estamos ubicados nosotros, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también cómo se van moviendo los deciles, aquí entre decil 7 y 8, por ejemplo, ¿no? De pronto no necesariamente es el más alto el 8, hay ciertos cruces. Aquí se los muestro respecto a educación superior por deciles. Esta es otra gráfica y aquí ponen pública y privada. Aquí lo más interesante que me gustaría que observaran es las proporciones de privada, por ejemplo en el decil 10, que es por supuesto más alta, pero no es menor en estos deciles. Entonces aquí empieza también a ver el fenómeno, aparece este fenómeno donde los costos de la educación de pronto en ciertos deciles los tienen que asumir las familias, justo por un problema de acceso. Y ahorita les voy a enseñar otros datitos al respecto. Aquí pueden ver que si uno es decil 1 y logra llegar a la educación superior, es prácticamente un milagro, ¿no? Es alguien que de verdad, estamos hablando de alguien que tiene mucho mérito, porque simplemente por su origen y su condición y sus niveles de ingreso, ya de entrada va a ser muy difícil que logre llegar a la educación superior. Y bueno, aquí vemos también cómo se va moviendo un poco, este es el total. Entonces las diferencias a veces entre los deciles como en el 2 y el 3 no es tanta, pero este tipo de cosas ya se van marcando en quiénes pueden acceder o no a la educación superior. Y que no solo es un tema de mérito, ¿no? Porque por supuesto que el mérito es importante, pero cuando el mérito se empieza a cruzar con un tema también social y de estructura social, entonces es donde se empieza a poner esto más complejo, ¿no? Pero de todas maneras, sí. ¿tú decir alto en el 10? Sí. Es menos del 50%. ¿No? Sí. Que uno diría, ¿por qué? O sea, ellos tendrían muchas más posibilidades, pero tampoco es que esté tan alto, ¿no? En términos de educación superior, cuando se rebasa el 50%, tenemos ahí una caracterización, se llama acceso universal a la educación superior.
pues el nivel 10 no lo alcanza tampoco, lo cual ya habla un poco del reflejo también del país, ¿no? No tenemos un acceso tan masivo como debería de ser, inclusive si se tienen los medios, uno pensaría, para poder hacerlo. En esta presento los datos, estos son quintiles en lugar de deciles, ahora son quintiles, y aquí está interesante porque una cosa que notamos es cómo va creciendo. Si ustedes ven, es el 2008 frente al 2014. Entonces, lo más interesante aquí es que el quintil 1, que es otra vez el más bajo, cómo va creciendo la media superior. Si ven, ahí vamos. No vamos al ritmo que deberíamos como país. Ahí vamos. Va creciendo. Pero vean lo que pasa en superior. En superior, ¿qué le pasó al quintil 1? Bajó. O sea, no tendría que ser lo que está pasando. Si queremos realmente atacar problemas de soluciones importantes en la educación, este quintil tendría que ir subiendo también. Y en cambio este quintil baja. Entonces, mucho de lo que sucede es que las políticas de educación superior que se llevan a cabo en el país están tratando de impulsar el acceso, pero el acceso lo están subiendo aquí, en los quintiles más altos. Y las políticas que estamos llevando a cabo, becas, muchas cosas, no están atacando a la población que quizás lo necesita más. Y ahí como país creo que tenemos una responsabilidad social fuerte. Aquí sí va creciendo, son buenas noticias, por supuesto, siempre que cuesta el acceso. Después se generan otros problemas, ¿no? Ahí luego les cuento, el desempleo y otras cosas. Pero es importante que suba, por supuesto. Y en este caso es una muy mala noticia que estas políticas no están reflejándose en una mejor equidad para el país que tenemos, ¿no? Aquí lo que les decía del gasto público y el gasto privado. Es interesante porque lo que sucede es que las familias más ricas son las que se benefician con el gasto público en educación superior. ¿Por qué? Por lo que les acabo de enseñar, porque son las que más tienen acceso, que son las que tienen más posibilidades de continuar estudiando. Entonces, a la hora de beneficiarse de la educación pública, pues son los estudiantes que tienen mejores condiciones los que pueden llegar. Y los que de hecho pueden pelear un lugar en el sistema público. Si yo tengo mejores condiciones de estudio, si yo tengo más capital cultural, que es esto que llama Bourdieu, a estos elementos que uno adquiere de la familia, de sus redes sociales, de sus redes familiares. Si yo tengo todos estos elementos y estoy más fortalecido, voy a tener muchas más posibilidades de aprovechar mejor el sistema público. Si yo vengo de un contexto más, con condiciones más difíciles, no, ni siquiera voy a llegar. Ojo, no, esto no quiere decir que entonces ya eliminemos el sistema público, pero lo que sí quiere decir es que no estamos logrando que haya mucho más equidad, sobre todo en un país como México. Oye, Sí. Explícame más este contexto que estás hablando ahora. Es que yo supondría que un chico que llega a la universidad pues va a aprovechar todo lo que el sistema le ofrece. Sí. Pero tú ya lo estás diciendo que porque su condición social es incapaz de aprovecharlo. No, yo lo que estoy diciendo es que los que van a llegar son los que tienen más posibilidades económicas y tienen mejores posibilidades y recursos. Eso es lo que estoy diciendo. Okay. Y que el chico que no los tiene, no, ni siquiera va a llegar. Okay. Eso es lo que estoy diciendo. Sí, cualquier duda, por favor, Oye, Sí. pero igual y sí es cierto, o sea, si yo vengo de un medio rural, mi educación fue en escuelas pues más chafas y así, y aún así llego a la universidad, tengo menos posibilidades que alguien que estudió en escuelas privadas, bilingües, no sé qué, o sea, yo creo que sí hay algo ahí también de desigualdad, o sea, aunque las dos personas ingresen, la desigualdad continúa, es lo que yo creo. Sí, claro, porque aquí no solo es un problema de cómo garantizamos que los que tienen menos ingresos, que tienen más nivel de marginación, si logran llegar, ¿cómo les ayudamos después? ¿No? Es un tema de retención y es un tema de también de apoyo. Porque lo que sucede es que en muchos países hay este tipo de ingresos por cuotas, ¿no? Los affirmative action, en donde se garantiza, si yo soy latino,
voy a competir con latinos, si yo soy negro con negros, si yo soy indígena con indígenas. Y entonces logran, con esto ellos asumen que es una competencia más justa. El asunto ahí es que después tienes que proporcionar el apoyo, porque también es un problema para las instituciones. Las instituciones en este momento dicen, o sea, ustedes imagínense, pónganse en el lugar de un tomador de decisiones desde la UNAM o desde el Poli. La competencia es más feroz que nunca. Nunca había sido tan competido el acceso como lo es ahora, en este momento. ¿Qué estoy garantizando con que sea el filtro un examen parejo para todos? Pues que el que tenga los códigos, yo no estoy diciendo que el que conteste mejor el examen es el más inteligente, pero tiene los códigos para entender cosas básicas que uno como profesor ya en el nivel universitario esperaría que tuviera, ¿no? Por ejemplo, pienso en matemáticas y en este tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Que al ser el ingreso tan competido, estoy esperando recibir los mejores alumnos. Eso para una institución es bueno. El problema es que estás reproduciendo ahí, sí. ¿Pero por qué te refieres a códigos? No conocimientos. Bueno, códigos, conocimientos, sí. Sí, códigos y conocimientos. Porque no siempre necesariamente son conocimientos, no siempre, pero sí, estoy de acuerdo. Códigos, conocimientos. Cultura también es, habilidades, ¿no? Todo lo que puede medir un examen con sus limitaciones y con sus alcances, ¿no? Entonces, el asunto es, eso es muy bueno para una institución en papel. El asunto es qué está pasando con su otra responsabilidad frente a estos otros estudiantes, que llega un chico que puede ser muy bueno de bachilleres, pero que va a tener que competir con los chicos que vengan de los colegios privados más reconocidos, por ejemplo, ¿no? O con más prestigio. Que no estoy descartando la parte de mérito, o que no sean capaces de lograrlo. Bueno, aquí es más o menos qué gastan las familias mexicanas en comparación con la OCDE. Y hay un gasto muy fuerte en el pago de la educación superior, porque recordemos que el pago en educación superior no solo es una colegiatura. El pago en educación superior se considera desde todo lo que necesita un chico o una chica para seguir estudiando, ¿no? Alimentación, transporte, comida, Y también para las familias, el gasto en la educación superior puede implicar lo que no están recibiendo porque ese chico o esa chica estén trabajando. Una familia a veces también pierde con ese dinero porque ya están en una edad productiva, finalmente, ¿no? Entonces eso también se considera a veces... Esta estadística se refiere, según la fuente, a la educación superior, ¿no? Sí, esto solo es educación superior. Entonces esto denota simplemente el aspecto mercantilista, porque igual hay otros servicios, no solamente los educativos. Telecomunicaciones, Sí. que es más alto, es más caro aquí en México que en otras partes del mundo. En la educación similar. Seguramente artículos de consumo de ropa suntuaria aquí es más cara que Nueva York. Pero ahorita les voy a comparar porque hay... Bueno, esto es sí, esto para responder un poco a la pregunta, porque uno lo que debe de hacer con el gasto educativo es comparar con frente a qué otro gasto invierte la familia, ¿no? Entonces lo que sucede en México es que en la educación el problema es que entre más marginada es la familia, por supuesto que más tiene que invertir en comida, es lógico, ¿no? Yo si tengo poco dinero, pues primero es la comida y ya después veo todo lo demás. Pero entonces el gasto frente a... ya se descompuso. El gasto, si ustedes pueden ver, este es otra vez el decil 1. Y ahí está la comparación con artículos y servicios de educación. O sea, esto es lo que se invierte en educación y esto es lo de alimentos. Entonces, por supuesto que una familia que tiene pocos recursos invierte mucho más en comida. Y aquí, por ejemplo, pueden compararlo con el decil 10, ¿no? El gasto en comida que hace un decil 10 no es porque coma menos, no es porque coma
Pero el asunto aquí es la proporción entre un gasto y otro. Y entonces, el gasto, si ustedes ven en artículos y servicios educativos, es muy parejo. Es parte de lo que es injusto. Porque por supuesto es que los ingresos son menores, ¿no? Entonces el sacrificio muchas veces es mayor. Un fenómeno que tenemos en México es que las familias, una vez que el chico, sobre todo en las ciudades, y esto ya se va replicando no solo en la Ciudad de México, está pasando en los estados, como los chicos y las chicas no pueden acceder a la educación superior, lo que sucede es que prefieren pagar una institución privada, que representa mucho gasto. A lo mejor no es la privada de más prestigio, no es la más cara, no es la mejor, pero las familias están dispuestas a hacer el sacrificio económico. Y eso puede representar hasta un 40% de su propio ingreso, por una educación que honestamente deja mucho que desear. Entonces, esa es también parte de estas descompensaciones del sistema, si me puedes dar tu Y aquí pongo el contraste con las ganancias. Esto lo tomo de mi colega del DIE, Germán, que hizo un estudio sobre qué lugar ocupaba, y por ejemplo es así, un shock. En el 2004 la educación superior privada ocupó el lugar 23 con una aportación equivalente al 0.6 del PIB, ahí no les dice nada, pero es casi comparado, superior a rubros como producción de cerveza en este país, que ustedes digan, ¿no? Entonces, es un gran negocio la educación superior privada. Es un gran negocio que el Estado no está regulando, que no estamos atendiendo tampoco ese problema, ¿no? Porque para el Estado es muy cómodo, si tenemos una gran demanda y yo abro miles de escuelas de este tipo, pues entonces la gente dice, bueno, esta es una salida, ¿no? No es la mejor, no es lo que yo quería, pero me está estudiando. Entonces ahí termina siendo una válvula para el Estado, pero creo que en el fondo no está resolviendo los problemas. Y otra vez, quienes son los que terminan en este tipo de educación son los estudiantes que vienen de los deciles más bajos, no necesariamente de los más altos. Y bueno, ahí hace otras comparaciones del PIB, pero creo que esa de las cervezas es bastante importante. Y luego me salto un poquito al posgrado. Para hablarles un poco de cuál ha sido la política fundamental de México. Y la política fundamental es que más o menos a partir de los años 90, esta me gusta mucho porque es la histórica, luego hay unas que nada más ponen una partecita y se ve todavía más dramática. Pero esta me gusta porque es desde a partir de que el CONACYT decide dar becas. Entonces, si ustedes ven, el CONACYT decide dar becas nacionales y al extranjero, más o menos al parejo. Y ahí vamos. Pero más, a partir del 90 ya empieza a haber una separación importante. Y donde ya se rompe, digamos, hasta el equilibrio, si lo quieren ver así, es más o menos por ahí del 2005, 2004. Donde claramente el Estado mexicano dice, no es sostenible seguir enviando estudiantes al extranjero. Son muy caros. Y lo que vamos a hacer es una política de apoyo al posgrado nacional. Porque lo que cuesta a un estudiante nacional frente a un estudiante en el extranjero, pues no tiene comparación. Entonces, tenemos toda esta política nacional que tiene otras implicaciones, que creo que, y que hay que ir analizando, ¿no? De pronto parece que sí es una muy buena idea, por supuesto, decir mejor apoyo a más estudiantes, pero tiene otras desventajas también. ¿Qué significa? Que el apoyo a estudiantes que se van fuera también empieza a disminuir fuertemente. Ya no es, digamos, tan fácil, por ejemplo, obtener una beca al extranjero como era antes. Sí, y supongo que los beneficiarios son los que vienen de la educación privada. Pues, de las becas al extranjero. Pues muchos tienes que tener un capital social, cultural, lingüístico para poder acceder a muchos de estos lugares. Yo trabajo mucho el tema de movilidad
Y les puedo contar que una de las cosas más interesantes es cuando uno analiza cómo son las distintas redes de movilidad para empujar a los estudiantes para irse. Y la diferencia entre lo que hace una institución como el ITAM para enviar estudiantes al extranjero frente a lo que hace la UNAM o el Poli, pues no tiene punto de comparación, ¿no? Porque lo que hace el ITAM es, ellos deciden entre todos los profesores a quiénes van a apoyar ese año y a qué instituciones. Y tienen toda una serie de redes ya formadas de cuál es el caminito, qué hay que hacer, dónde hay que ir a pagar, con quién hay que traducir. Toda una serie de cosas, eso es parte del capital social y cultural y en ese caso institucional. Frente a estudiantes que a veces están muy perdidos de las instituciones públicas, donde sus instituciones no tienen ese apoyo tan claro de decir, es por aquí, quieres hacerlo, te empujo, es por aquí, tienes que hacer esto. Entonces sí, ahí hay unas cosas marcadas, no en todos los casos, por supuesto, ¿no? Hay instituciones, hay institutos en las propias instituciones, en la UNAM o en el Poli, donde ya tienen caminos más andados, pero para eso hay que ser un becario ahí, para eso hay que tener ya el contacto con el profesor. Entonces siento que ese tema también es interesante de ir viendo quiénes terminan siendo los beneficiarios y por qué. Perdón. Sí, allí en esta gráfica se representa de las becas nacionales qué porcentaje existe de extranjeros que se benefician de esas becas. No, porque esta fue cambiando. ¿Sí te acuerdas que la política cambió? Antes el CONACYT, las becas nacionales no becaba a extranjeros, pero extranjeros. Ahora sí. Sí, esa no está aquí. Yo no sé o qué sea, tan no es grande esa sea. suma, no están incluidos en esa no, línea porque roja. están en nacionales. O sea, son estos rojos. Ahora, de esos rojos, ¿cuántos son extranjeros? No, y no sé el dato, honestamente no lo sé. Porque no ahora inicia desde licenciatura. También. Y ya tienen convenios, por ejemplo, con Asia, en el Politécnico, en la UNAM, en la UAM, ya hay redes de estudiantes que vienen a hacer licenciatura con becas y manutención mexicana. Sí. De CONACYT. Deben ser poquitos, ¿eh? Eso sí te puedo decir, porque como yo estudio ese tema, son poquitos, no tengo el dato aquí cuántos sean, ¿qué? ¿20,000 qué? Miembros del sistema nacional. Estoy viendo que 18,000. sí, yo estaba en la suposición de que había 5,000 investigadores nacionales. Me dice Carlos Cuello, me dice Carlos que hay 20,000, pero si hay 45,000 becarios en el 2014 nacionales, entonces hay una proporción de 2 a 1, ¿sí? Pero hay maestría y doctorado, ¿no? Sí, aquí son todos, maestría y doctorado. Deben ser muchos. Son muy pocos estudiantes. Pero eso nos va a hablar de los problemas que siguen, ¿no? ¿Qué pasa en el posgrado mexicano y qué pasa con los egresados de los posgrados? Porque obviamente ese boom, pues imagínense todas las consecuencias que ha traído, ¿no? De esta decisión de vamos a darle un crecimiento masivo a los posgrados mexicanos. Y estos solo son los del CONACYT, ojo. No son los posgrados de los que ya les hablé, que las maestrías profesionalizantes de privadas han crecido. Bueno, ahorita les tengo un ejemplo, si quieres poner Esta es otra gráfica, solo aquí sí pueden comparar doctorado nacional con maestría. Doctorado al extranjero, ya vieron, es los puntitos rojos. Nacional es la línea roja. Y lo azul son las maestrías. Estas son becas otra vez. Ojo, porque recuerden que ya no todos los que estudian posgrados son becarios, ¿no? Ustedes son privilegiados en ese sentido. Si lo puedo pasar por acá. No, al siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí tengo un dato de graduados de doctorado en México en el 2013, ¿no? 4,871. De maestría, 50,000. Públicas y privadas. Aquí son todos, exacto. Y de maestría, más privadas. De doctorado sí siguen siendo públicos. ¿Por qué? Pues porque los doctorados son muy caros. Excepto los doctorados en educación.
Ahorita les voy a decir. Que yo siempre bromeo y digo, cualquiera pone un doctorado en educación en este país. Pues sí, porque es muy barato. ¿Qué necesito para poner un doctorado en educación? Pues 4 doctores y una casa y ya abro un doctorado en educación. No estoy bromeando, ahorita van a ver el dato. Entonces, pero fuera de eso, abrir un doctorado, la verdad es pues mucho más complicado, porque mínimo necesitas una planta de doctores. Aunque yo creo, si ustedes ven, no lo he estudiado, no tengo los datos, es una hipótesis, pero estoy casi segura que la gran mayoría de los profesores que están siendo contratados en estos posgrados, maestrías profesionalizantes o maestrías privadas, son gente formada en posgrados CONACYT. O sea, debe ser, porque ya el desempleo es muy fuerte, porque están bien formados y porque quieren trabajo, ¿no? Si le pones al siguiente, ese es el ejemplo. Entonces ahí tienen, en el 2000 Anuyes reportó 848 estudiantes de doctorado en educación. Para el 2011 ya eran 4,000. Y en maestría eran 15,000 y en 11 años 31,000. Entonces crecieron cifras brutales, ¿no? Porcentajes muy altos. Los programas eran 34 de doctorado y 4 años después 88. Es decir, brotan como por todos lados, ¿no? En educación. En educación, que es mi campo. Los programas de maestría había 271 y pasaron a 562. Entonces, los crecimientos obviamente son brutales. Este es un ejemplo, estos son los posgrados que más han crecido en México. Y es el ejemplo así más burdo. Pero si vemos el resto de los posgrados, hay un crecimiento muy alto de la gran mayoría de estos, de los posgrados en México. Como les digo, sobre todo de las maestrías. Por un lado, porque sí se vuelve también una medida de continuación y para la gente que recién termina la licenciatura y que no sabe bien qué hacer. Entonces termina siendo una ruta de salida en muchos sentidos. Bueno, aquí pongo algunas cosas que obviamente todos ustedes saben, pero la importancia del doctorado, ¿no? Es un grado que distingue, otorga prestigio, consolida el proceso de socialización de la investigación, permite la inducción a la cultura y subcultura de las disciplinas y representa un examen, en papel al menos, ¿no? De madurez y competencia intelectual y cultural, ¿no? Y por último, lo que diría Beecher, que es un gran teórico inglés del tema de los que son los académicos, dice que es la forma de que uno se incorpora a las tribus y a los territorios. Tribus le llama los grupos académicos, las redes, y territorios son las disciplinas, digamos, ¿no? Entonces es la manera del acceso. Finalmente nos estamos encontrando en este tema donde, ¿qué está representando el doctorado? En este contexto más o menos rápido que les acabo de presentar sobre el país. Tradicionalmente esto significaba el doctorado, pero nos estamos acercando también en este momento donde ya empiezan a crecer mucho más también los programas de doctorado, justamente porque las maestrías cada vez se van haciendo más masivas y entonces la gente sigue buscando rutas de salida. Una investigación súper interesante que se está haciendo en varios países es ahora la parte que sigue después del doctorado, que es el postdoctorado. Porque el postdoctorado se ha convertido en este limbo, ¿no? Donde la gente que no encuentra trabajo tiene una manera de colocarse laboralmente. Para las instituciones de Estados Unidos y de los países en desarrollados, significa una excelente solución para ofrecer docencia en la licenciatura, ¿no? Contratas un postdoc y ya te olvidas tú de estar dando tú la clase. Para el tema de los laboratorios y el trabajo de este tipo, porque finalmente un postdoc está altamente calificado.
Y entonces estas estancias permiten que esta gente vaya circulando. Y hay todo un fenómeno ya en estos países que creo al que vamos a llegar inevitablemente, donde el postdoc va de un lado para otro y se vuelve pues un eterno postdoc, Bueno, los países además están utilizando mucho este mecanismo porque los postdoc en estos países desarrollados atan a la persona con la visa. Entonces, si yo llego de postdoc a la Universidad de Arizona, mi visa está atada a la Universidad de Arizona. No es que yo ya tenga vía libre para decir, ay, de aquí me muevo porque este postdoc está horrible, ¿no? Y entonces yo tengo que terminar, estoy comprometido mi trabajo, una visa, con ese trabajo, con ese investigación. Entonces estamos en este nuevo fenómeno donde se va recorriendo. Nuestro mercado académico, que no es tal en México, todavía no está ahí. Pero es el fenómeno que estamos viendo, ¿no? que vimos pasar tanto en el doctorado, hacia el postdoc, en otros países. Ahora estamos un poco empezando a ver esa situación. Por supuesto, cuando vemos las cifras, cuántos becarios y cuántas plazas disponibles hay en este país, pues ahí ya estamos viendo que hay una contradicción enorme y va a haber un problema, evidentemente, porque van a seguir creciendo. Pero ya en muchas universidades europeas, las estancias postdoctorales suplen la contratación de los profesores, ¿no? No, porque es mucho más barato. Si yo contrato un postdoc, no tengo un vínculo laboral, ¿no? Un contrato, y entonces me sale mucho más barato un postdoc. Y está bien formado, está joven, va a trabajar duro, le va a echar ganas, quiere ser académico, va a publicar un chorro. Entonces es un win-win situation, ¿no? Como dirían ellos. Perdón, primero aquí y luego ya. Sí. sí, pero los postdocs, por ejemplo, en Europa, al menos, bueno, yo he estado en 2 países, Francia y España, está regulado, no admiten a ningún postdoc que haya salido más allá de 5 años de su doctorado. Entonces, cuando ya cumplen 5, esa es su última oportunidad para hacer un postdoc. Pero luego te puedes ir a otros países, ¿eh? Ah, bueno, a otros países, pero corresponde allí. Y que tengan cierto financiamiento también. En público, España y sí. en Francia no admite ninguna persona para hacer un postdoc que no tenga, que tenga más de 5 años de haber terminado el doctorado. Sí, quizás también ya quieren empezar a regular. Y en España igual, no más de 3 proyectos, porque también después pueden vincularse a un proyecto, a una beca, no sé qué, Cajal y cosas de estas, Sí. y también tienen un tiempo, creo que también son 5 años, ya sea proyecto 1 año, 2 años o 3 años, no más de 5 años de haber terminado el doctorado. Sí, porque además imagínate, con tanta demanda, pues... Oye, hay un estudio sobre la correlación de las evaluaciones de los profesores de nivel superior, perdón, con el ingreso a la parte de los posgrados. O sea, por ejemplo, en la década de 1980, 1990, además, muchos profesores estaban en autónomas, tenían nivel de licenciatura, ¿no? Y después viene este sistema de evaluaciones donde dicen, no, ¿sabes qué? Te voy a dar una beca de desarrollo académico, si tienes maestría, si tienes doctorado. Entonces muchos profesores que nunca les interesó realmente estudiar el posgrado, pues ahora por el sistema de evaluación se van al posgrado, ¿no? Sí. Y después, tema de maestría, sacan al doctorado, ¿no? O sea, ¿esto qué tanto hay un estudio donde se sienta por ese impacto? Eso fue un pequeño boom y ya desapareció. No, sí, claro. Sí hay varios estudios sobre cuál ha sido el impacto de todos estos programas en México. Nuestro sistema, aunque ustedes no lo crean, es de los más evaluados del mundo, lo cual es una paradoja. Por ahí un investigador que se llama, ya falleció, Carlos Muñoz Izquierdo, lo que decía era que si fuera la metáfora de somos una refresquera, el asunto es que tenemos un alto control en la calidad, ¿no? Porque tenemos evaluación de todo, nosotros evaluamos todo, programas, instituciones, revistas, a los profesores, a los estudiantes, o sea, hay toda una serie de controles de evaluación. El asunto es un sistema muy vigilado y muy controlado desde ese punto de vista, pero a la mera hora el producto no se vende, ¿no? Garantizamos que está bien, pero no se vende el producto. Era un poco la metáfora de decir,
tenemos un problema en este sistema donde sí hay cierto control desde ese punto de vista con todos estos programas de evaluación, pero qué resultados está dando y qué pasa con los egresados de la educación superior en México. Ese es el otro gran tema que se deriva de esto, ¿no? No solo es empujar el acceso es muy importante, de verdad es muy importante, porque si no, ¿dónde están los jóvenes de todas estas edades? Pero también es qué pasa después con estos jóvenes, ¿no? Y qué opciones ofrece el país y cómo está el campo laboral. Regresando a tu pregunta, sí hay estudios que nos muestran que, por ejemplo, hay impactos negativos y positivos de la evaluación. Positivos, ya hay mucho más formalidad en muchas cosas, ¿no? En cuanto a la academia, etcétera, etcétera. El control también ha permitido, pues, ¿cómo se llama esto? Pues, también hay muchas cosas muy falsas, se me fue la palabra. Pero bueno, mucha pretensión, mucha simulación, gracias. Hay mucha simulación en este sistema también. Uno de los impactos, por ejemplo, más fuertes de estos programas de evaluación es que desalienta las investigaciones a largo plazo, porque a nosotros todos nos piden evaluaciones que tengan resultados, publicaciones y todo esto. Entonces, una investigación de largo aliento es muy difícil hacer hoy en día, ¿no? Porque entonces tendría que no importarte todo lo otro de los sistemas. En fin, entonces nos muestran pros y contras, creo que a veces más contras que pros, pero sí ordenó mucho el sistema, porque también hay que reconocer que las instituciones antes de estos sistemas, pues también la gente no llevaba ningún seguimiento, ni tenía, por ejemplo, una presión de dar clases. Ahora hay muchas más presiones de ese tipo en el sistema, ¿no? Pero sí hay algunas cosas más. Y bueno, algunas de las cosas finales que quería reflexionar con ustedes es, pues, cómo afectan las condiciones del contexto en la situación de los posgrados. ¿Qué se puede hacer ante las carencias individuales de los aspirantes? Que creo que es un problema que todas las instituciones tienen. ¿Qué papel deberían de tener los posgrados nacionales, públicos, ante los temas de desigualdad y carencias en el país? Y bueno, también meterse un poco en la parte del apoyo a la ciencia y al desarrollo. No hablé mucho de cuánto dinero se está invirtiendo en ciencia y en desarrollo, cuánto dinero se está invirtiendo en educación. Creo que más o menos tienen una idea que el dinero nunca será suficiente, ¿no? Y mucho de este dinero no está precisamente bien invertido en el país. Entonces tenemos ahí todos estos dilemas que van afectando y que son problemas que se van generando desde el inicio, desde los primeros niveles, y donde el gran tema es que la brecha de la desigualdad, en lugar de irse cerrando, nosotros en la educación siempre tenemos este gran debate. ¿La educación perpetúa las desigualdades o ayuda a cerrarlas? ¿No? Y entonces siempre es este gran debate, porque sí son las dos cosas. Aquí les mostré cómo efectivamente la educación sigue abriendo esa brecha, no está ayudando a cerrarla. Por otro lado, ¿cuál sería la respuesta? Pues la respuesta está otra vez en la educación. Tendríamos que ver cómo la educación puede ayudar a ir cerrando estas brechas tan grandes que existen en el país. Entonces, más o menos aquí lo dejaría, pero espero que haya más preguntas o reflexiones. Si ustedes tienen alguna solución, a lo mejor me resuelven aquí mis propios problemas de investigación. Bueno, yo me disculpo, yo llegué tarde, pero no sé si se pasó la información acerca de cuántos son los posgrados PNPC nacionales, que son de los que estamos hablando, de becas, y de estos en diferentes, si hay una clasificación en diferentes ramas, y de estos cuántos tienen acceso las escuelas públicas del nivel anterior, y cuáles las privadas, si existe esto. Yo no conozco una investigación tan detallada en el origen de los estudiantes. Sí existen, pero también depende de cada posgrado. Sí, ¿no? Pero bueno, ya están clasificados de acuerdo por áreas del CONACYT. Por ejemplo, yo sí sé que hay 1961 PNPC actualmente,
Lo que no sé, bueno, el área tecnológica debe haber como unos 300, pero lo que no sé, por ejemplo, porque he evaluado proyectos, es que hay muchas asociaciones civiles, hace poco evalué proyectos, y la mayoría eran de asociaciones civiles, Ajá. que pues ni siquiera dan información al SAT, ¿no?, sobre Claro. sus ganancias. Y cuántas son públicas, cuántas son privadas, cuántas son las que se necesitan, por ejemplo, como usted había mencionado, una habitación, un baño tal vez, y 3 profesores, ¿no? Sí, sí. Bueno, para que se den una idea, les enseñé cuántas maestrías de educación hay, ¿no? El dato y cómo creció, no se duplicó, se triplicó. Solo hay una maestría en el PNPC de reconocimiento internacional, que es la nuestra. Una. De todas esas maestrías que existen, y hay contadas, otras poquitas de consolidadas, otras poquitas en desarrollo, y de ahí en adelante es todo un universo que no sabemos qué maestrías son. Oye, No Computación es como la mitad de los posgrados en computación son están en el PNPC de Conocimiento. La otra mitad son libres, libres. por decir algo. Sí. Nada más, y sobre el problema es que no conozco un estudio tan detallado sobre el origen de los estudiantes del PNPC, porque eso lo tendría que dar cada programa. ¿De dónde vienen los estudiantes que solicitan? Primero todos los que solicitan y luego los que se quedan. Eso, por ejemplo, ustedes ya me dirán cómo está más o menos en su posgrado. Nosotros, por ejemplo, la gran mayoría son de públicos, ¿no? Nuestros estudiantes vienen pues de la UNAM y de la UAM y de la UPN. Entonces la gran mayoría son públicos, pero así ahí habría que ver como con detalle origen, y quizás algo además más histórico, ¿no? Para darse una idea cómo se ha ido moviendo, si es que se ha ido moviendo. Pero de todo el CONACYT, sí, no. Ustedes particularmente que están en educación, ¿cómo influyen en los niveles inferiores? Ujú. La básica, la licenciatura, el bachillerato. ¿Saben? ¿Tienen alguna información al respecto? Nosotros, o sea, hay muchos investigadores que hacen investigación en básica, en media superior, y sí, bueno, trabajan algunos de estos temas, ¿no? Algunas cosas por supuesto, de enseñanza, de aprendizaje, de lenguaje, de matemáticas. También trabajamos matemáticas, no solo matemática educativa. Pero bueno, es como un rango, no somos tantos tampoco, ¿no? Entonces, de pronto sí piden opinión de gente que trabaja ahí en el departamento, pero no es una cosa, una presencia así, de una influencia que tengamos en la política. Pues no, es un poco lo que sucede siempre con la academia y los tomadores de decisiones, ¿no? Que bien ustedes saben, ¿no? Es precisamente un diálogo fluido. Porque del ITAM sí existe, ¿no? Sí existe gente que asesora a No, en el ITAM no. Ahorita más en el CIDE. En la UNAM de vez en cuando, algunos. También depende quién esté en la secretaría, quién esté en qué dependencia, ¿no? Eso varía mucho. Ha variado mucho históricamente también. ¿Sí? Yo me atrevería a sugerir la impertinente idea de enviarle esa lámina al director del centro, poniéndole a cada pregunta en el Sinvestar, en el lugar adecuado. Entonces, en particular, la tercera pregunta: ¿qué papel tienen los posgrados del Sinvestar ante los temas de desigualdad y carencias? Esas preguntas, además de ser, digamos, pertinentes a los investigadores, son importantes para el nivel de la institución. Y en el centro no nos hemos preocupado por estas cosas. Bien, yo les pongo un ejemplo. Nosotros este año recibimos más solicitudes que nunca para los posgrados. No sé cómo estén ustedes. Nosotros más que nunca. Y yo creo que es el año en que más malas vienen las solicitudes. Con toda honestidad, ¿no? Los chicos, las chicas, con unas solicitudes muy débiles, francamente, alarmantes. Nosotros trabajamos estos temas. Entonces, el gran debate entre nuestra comunidad siempre es entre qué hacer. O sea, a veces hay
chicos, chicas, que uno puede entender que vienen de contextos muy complicados, pero con unos niveles de deficiencia bárbaros. Entonces ¿qué hacemos ahí? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? O sea, tomamos, lo más fácil siempre será tomar a los mejorcitos y los demás, pues, por la pena. ¿Quiénes van a ser los mejorcitos? Los que tienen mejores recursos, no solo económicos, pero sociales, culturales, educativos, y con esos trabajar, y entonces va a ser mucho más fácil para nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos con esta otra parte? ¿No? Somos una institución pública, tenemos una responsabilidad. Entonces, para eso, si decidimos tomar a chicos que se ve que van a tener más dificultades, entonces todos sabemos que el trabajo va a ser doble, nosotros no tenemos propedéutico, pues ahí viene todo el tema de cómo trabajamos este tema, pero ¿dónde estamos parados? Porque claro, si fuéramos un posgrado de la Ibero, no sé si la tengan más fácil. Yo quiero pensar que sí la tienen más fácil. De unos años para acá, también me he dado cuenta con nuestros estudiantes, antes el escenario de un estudiante que venía de los estados, aquí al DF, era más responsable, como que quería más su futuro, ¿no? Y ahora ya se ha diluido esa diferencia, ¿eh? Todos son, ya no veo esa responsabilidad, ese afán de querer aprender y sobresalir. Está bien así como si vivieran perdidos, ¿no? ¿Qué es el otro tema? Yo tengo un colega, Eduardo Valls, trabaja adolescentes, y uno de los grandes temas es, el problema es que el panorama es así, que ¿qué mensaje reciben también los jóvenes? O sea, cuando uno recibe este mensaje y dice, a ver, hay tantas becas, hay tantas plazas, o sea, yo, ¿cómo qué voy a hacer? ¿No? El mensaje a los chicos jóvenes de licenciatura es, ya no es suficiente la licenciatura, todos lo saben. Es un poco desmotivante también, ¿no? Decir, o sea, estoy aquí, pero en realidad esto pues ya ni me sirve, ¿no? Tengo que hacerlo, pero pues luego ver qué más, porque está muy difícil. Yo lo veo simplemente en la UNAM, siempre le pido, levanten la mano el que tenga interés en la investigación, y antes eran más, de veras que lo siento, y ahora cada vez son menos, ¿no? Porque pues sí, el panorama es bastante complicado, como para que uno diga, de por sí es mucho trabajo, de por sí tengo que estudiar mucho, y hacer todo el caminito para que cuando llegue ahí me digan, solo hay de postdoc eterno, ¿no? Pues es complicado, son escenarios complicados también para los jóvenes, y esa otra parte también hay que verla un poco, ¿no? Y tratar de entenderla, porque en efecto uno siente mucha apatía, y yo lo siento también en mis clases, los jóvenes están muy apáticos, entonces ahí uno tiene que ver, híjole, esa apatía pues tampoco es gratuita, ¿no? La apatía también tiene que ver, es producto de todo este contexto, y de los mensajes que reciben y de lo que escuchan, o sea. Es muy interesante tu conferencia. Bueno, yo mi pregunta ahí nomás, como para hacerla de abogado del diablo. Sí. Yo no veo la pregunta de los posgrados al extranjero. Y bueno, supongo que es porque, bueno, pues son menos. Pero sin embargo, pues resulta que muchos de los que se van al extranjero, cuando vuelven y tienen chamba, pues son los que dictaminan las políticas en el área en la que les toca, en particular el área económica, educativa. Pues, todos los secretarios de Estado actuales tienen la mayoría de ellos posgrados en el extranjero, en universidades que le costaron al país una barbaridad. Y tenemos los niveles de desigualdad con esos administradores hace décadas, los que tú nos pusiste aquí enfrente, ¿no? Entonces, la pregunta también es pertinente para los posgrados en el extranjero, a pesar de que son poquitos, pero es que son de muy alto impacto, ¿no? Tú nos decías, la gente habitante, la gente que hace décadas lleva la administración económica del país. Y tiene unas redes con becas formadas bien públicas. padres, ¿no? Para llegar a Yale, a donde sea, ¿no? Sí, sí. Pues qué onda con ellos, porque son chiquitos, pero son de muy alto impacto. Sí, aquí hay un tema de quiénes son los tomadores de decisiones en las políticas públicas, científicas y educativas. Gran tema, ¿no? Que es un poco lo que me decías. ¿Ustedes qué tanto dialogan con los tomadores de decisiones? Pues no mucho, porque no se puede dialogar mucho con ellos, ¿no? Entonces,
Esa es una parte. Del extranjero. La otra parte, todo el tema del extranjero. Les voy a poner un ejemplo donde yo creo a veces que alguien no está pensando bien varias de estas políticas. En México tenemos una política en el CONACYT que es estancias postdoctorales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se paga con dinero público una estancia postdoctoral. ¿Cuál es la apuesta detrás, la lógica del país? Decir, yo voy a apoyar a estos chicos para que vayan y se formen y tengan más experiencias. El problema, eso como deseo no suena mal. El problema es que estamos hablando de un mercado académico mundial, donde los postdoctorados son un trabajo y se les paga. Y son un trabajo que está beneficiando a las instituciones que reciben a los postdocs, porque como les digo, están haciendo trabajo clave. Son jóvenes, dan clases, están en los laboratorios, tienen mucho interés en trabajar, en aprender y todo esto. Entonces, en el fondo es un subsidio a las instituciones en desarrollo que está haciendo el gobierno mexicano. Yo creo que es una política que se debería de replantear, porque en efecto este mercado académico mundial, pues lo que está diciendo es, esto es un trabajo más. Y uno va a ir a hacer la chamba y a trabajar, y por lo cual merece un recurso, un salario, es un salario lo que uno recibe con un postdoc. Entonces, esa es una. La otra es qué pasa con las becas en el extranjero, qué pasa con el tema de la fuga de cerebros, qué pasa con lo que hace el CONACYT. Si ustedes recuerdan, el CONACYT hasta hace poco tiempo, lo que hacía, hace unas décadas más o menos, lo que hacía para dar una beca al extranjero era pedir hasta un aval. Hubo un momento en que lo hizo. Un gran escándalo. O sea, imagínense que yo ganaba la beca y luego tenía que llegar con él las escrituras de la casa de mis papás para que me dieran la beca. Porque con eso estaban amarrando ante el problema, por supuesto, de la fuga de cerebros. Que eso tiene que ver con que pues, no había trabajo, aquí no está suficientemente bien pagado, u otras cosas. Se querían quedar, punto. ¿Cómo que hicieron? Para amarrar dijeron esa medida. Una medida absolutamente criticada. No duró mucho. ¿Qué hizo el CONACYT después? Lo que dijo es, bueno, ya no voy a pedir nada. Lo único que voy a pedir es que si no regresan, busquen un convenio con algún investigador de México. Eso significaba todo, desde yo voy con mi amiga y le digo, ay, fírmame la cartita que estamos haciendo aquí un convenio, hasta algo serio, y voy a dar clases o me comprometo en un proyecto. ¿Por qué el cambio del CONACYT? Fácil, porque el CONACYT como Estado no se podía comprometer a darle trabajo a los jóvenes que hubiera formado con el dinero público. Si el CONACYT quería que regresaran, ¿qué tenía que hacer? Darles trabajo de regreso, ¿no? Asegurar que va a haber un trabajo. Y entonces la verdad es que el CONACYT eso le explotó en las manos, porque no hay suficiente trabajo para los jóvenes recién formados. Y por eso se han creado ahora estos nuevos programas, la cátedra CONACYT, todas estas cosas para tratar de atraer un poco más a jóvenes. Pero sí es un gran tema. ¿Quiénes deciden? ¿Cómo deciden? ¿Qué están pensando detrás? ¿Hay o no una visión realmente sobre cómo atendemos problemas que algunos son a largo plazo, que algunos son muy difíciles, estructurales, pero que hay que entrarle de alguna manera frente a lo que está sucediendo y cuáles son las consecuencias? ¿Tienes dolores? Sí. Me quedo con la impresión, siempre que una habla de la macroestructura del sistema, como que aparentemente no hay nada que podamos hacer, ¿no? O sea, yo te escucho hablar aquí, la desigualdad del acceso, o sea, la inequidad, y parece que además la educación en el país va a ir cada vez peor y peor y peor, y luego los chicos llegan cada vez más desmotivados y más y más y más y más. Entonces es un panorama así horrible, o sea, yo te escucho y digo, bueno, no hay nada que hacer, ya me voy a mi casa, estoy feliz. Pero también quiero pensar que eso no es cierto, o sea, cuando planteas estas preguntas aquí creo que las haces porque sí hay algo tal vez que podamos hacer, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, pero yo no estoy en un posgrado en educación o no soy tomadora de decisiones, pero sí estoy recibiendo a los chavos y sí estoy en un posgrado en el país, ¿no? Pero me quedo ahí como con un conflicto, o sea, la macroestructura es tan terrible que siento que no la puedo minar por más que trabaje, pero luego siento, pues sí, debe haber algo que pueda hacer, ¿no? Entonces, quisiera como preguntar, tal vez darnos como
una pista ahí quizás suavecita, como ¿qué podemos hacer? No vamos a resolver el problema, eso lo tengo claro, es un sistema. Pero, no sé, sentarnos a hablar o no sé, algo que tú sugieras. Bueno, yo lo primero que sugiero es tratar de entender lo que pasa, ¿no? Porque a veces sí, las cosas inmediatas son las que nos absorben, ¿no? Y a veces uno se desespera de, pues, son estos chavos y no le echan ganas y vienen muy mal y nos quejamos y ahí nos quedamos, ¿no? Y yo creo que una primera cosa sí es entender dónde estamos parados, ¿no? Y todo lo que está atrás y todo lo que esto representa. Y lo otro, pues sí, soy una convencida de trabajar en los espacios. Y es un poco lo que yo les quería compartir cuando les digo, nosotros tenemos ese debate cuando nos sentamos a ver las solicitudes de los chicos. Y tratamos de hablar y sacar el tema, ¿no? Y tratamos también de hacer una evaluación que implique una entrevista, que implique otros elementos que podamos tomar para decir, pues este chico le ha costado más. Uno como profesor, una de las cosas que tiene que hacer siempre es ver de dónde parten los alumnos. Porque tratar de evaluarlos a todos parejo es muy injusto. Y hay avances dependiendo de dónde empieza la gente, ¿no? Y el que empieza muy atrás y avanza, a veces avanza mucho, pero no se ve el avance frente a los demás que empezaron muy adelante y que la verdad no avanzaron tanto. Y yo creo que ese tipo de cosas sí las podemos ir haciendo en el trabajo como investigadores, como profesores, para ir entendiendo que esto que se ve muy grande, muy macro, se refleja en un salón de clases. En el salón de clases ahí lo tenemos, ¿no? Y que si lo tratamos de ir entendiendo, matizando, también nos va a ayudar en muchas de las prácticas. Y un poco también es transmitir esta discusión a la gente que estamos formando, ¿no? Porque ustedes que se están formando, pues seguramente van a ser o profesionales de algo o profesores o investigadores, ¿no? Y en esa medida, pues, es un poco ahí, ¿no? No es mucho, la verdad, lo que te estoy diciendo, pero yo tampoco es que tengo tanto. No, Sí, rápido quería sí, preguntarte sobre tu opinión acerca de la reforma educativa. No. O sea, yo sé que es muy amplio, pero no sé si de forma breve puedes... Pues sí, mira, yo creo que hay cosas que se tenían que hacer, como regular, un poco lo mismo con los sistemas de estímulos, ¿no? O sea, también decir, son una basura y llegaron solo a minar las universidades, pues no en todos los casos. Yo creo que en las universidades hay muchas irregularidades también y hay muchos problemas que no se dicen y que en aras de la autonomía, pues también ahí se disfrazan, ¿no? Entonces, el decir, a ver, pues que los profesores sí trabajen, que los profesores sí den clases, que los profesores sí se involucren en las tareas docentes y de investigación. De pronto llegamos al extremo. Yo creo que pasa un poco con la reforma. Hay cosas que se tenían que hacer como de medidas, de institucionalizar ciertas cosas donde estaban muy sueltas las prácticas, muy sueltas muchas cosas. Esto de la rectoría del Estado, efectivamente el Estado no tenía la rectoría porque el Estado mismo se la dio al CENTE, ¿no? O sea, tampoco nos hagamos que esto fue mágico. Ellos mismos se la dieron, pero había que recuperarla. Entonces hay ciertas cosas que eran necesarias. Me parece que hay problemas de no atender cosas fundamentales como el rezago, ¿no? Que yo creo que es fundamental en México, o temas de desigualdad y de inequidad que no están contempladas en esta reforma. Y luego hay toda una serie de problemas de implementación donde ha habido muchos errores, ¿no? Me parece que ahí esta actitud de no querer hacer una reforma con los docentes, con los maestros, siempre va a ser un problema, y eso lo ha demostrado la investigación en todos los países del mundo. O sea, si tú no involucras a un docente en una reforma, va a ser mucho más complicado. Simplemente piénsenlo, regresando a los sistemas de evaluación en las universidades, los que nos evalúan son los propios académicos, y eso ha mantenido un poco, digamos, la calma, ¿no? La tensa calma. En el SNI nos evalúan los mismos académicos. No siempre es justo, no siempre es lo mejor, no deja de haber problemas con eso, pero al menos son evaluación de pares. En el caso de los profesores estamos hablando de la evaluación muy vertical, y eso genera conflictos, por supuesto, porque es también no entender pues qué problemas tiene un maestro frente a clases.
O sea, yo les hablé mucho de educación superior, pero imagínense cómo se reflejan las desigualdades en las primarias, en las secundarias. Entonces creo que esto no hay una voluntad política de resolver. Muchas de estas cosas son de voluntad política. O sea, son de verdad de que se sentaran las instituciones, de que hubiera un diálogo más franco, de que se escucharan voces, de que se vieran opciones más creativas. O sea, hay países que se pueden sentar y se pueden poner de acuerdo en cuáles son sus proyectos de país y de educación. Para nosotros es francamente difícil, ¿no? Entonces yo creo que la reforma está reflejando todo eso y generando esta explosión, ¿no? Y no hay mucha voluntad política de resolver, de escuchar, de ver qué problemas no se están atendiendo y qué se debería de cambiar. O sea, una reforma no puede ser algo escrito en piedra, ¿no? Una reforma tiene que ser una cosa donde pueda existir un diálogo. No lo hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, en las estadísticas que nos mostraste, hablabas de unas estadísticas tocantes a la población indígena. ¿Qué es la población indígena? ¿Cómo se define? Se definen por ser hablantes de una lengua indígena. Solo por ser hablantes. Fíjate que hasta hace poco, imagínense lo grave de la situación del país, hasta hace poco en el censo nacional, esto hace 2 censos, me refiero a hace poco, 20 años pues, pero el censador era el que decidía si la persona era indígena o no. No le preguntaba si él se consideraba indígena. O sea, imagínense con la historia de racismo de este país. Entonces, el censador llegaba y yo te veo medio indígena, pues tú eres indígena. Entonces, es terrible. Eso era hace poco. Entonces, en la actualidad el indígena ahora ya, es el que habla una lengua aborigen. Eso es lo pide el censo. Entonces, ahora sí el censador le pregunta, ¿usted habla una lengua indígena, sí o no? Que también a veces es un problema porque muchos no quieren decir que hablan una lengua indígena, ¿no? Pero bueno, al menos les preguntan, ¿no? O sea, me parece como esencial que al menos yo pueda tener la capacidad de si quiero o no quiero, ¿no? No me pongas tú en la casilla que tú crees. Que hablan en una lengua indígena ahora de manera nativa, ¿sí? Sí, su lengua materna, que su lengua materna sea indígena. Entonces ahora esa es la categoría. El acceso a, por ejemplo, de población indígena en educación superior ni se las puse porque se pueden imaginar que están obviamente normalmente en los deciles más bajos y acceder es francamente complicado, ¿no? Entonces, sí, a eso me refería en ese caso y ya ahora tenemos datos un poco mejor elaborados que los que había antes, ¿no? Es que por otro lado todos los mexicanos somos muy dados a decir, cuando llegaron los españoles y nos conquistaron, asumiendo esa personalidad indígena, que no necesariamente nos corresponde, o que a veces obviamente nos corresponde. Sí, pero en este caso son hablantes de lengua indígena. No sé si hay alguna otra duda o... Yo quisiera que los estudiantes pregunten algo, porque pues esto les impacta a ustedes fuertísimo. O a lo mejor no. Buena oportunidad para o a lo mejor no. Sí, o a lo mejor no les impacta. ¿Sí? Yo quisiera preguntar si hay una relación con estos estudios y el sistema económico. Al parecer aquí el motor es la economía, pero países como Cuba, por ejemplo, porque tienen un índice de analfabetismo prácticamente en cero. ¿Qué relación podría tener? Bueno, sí, por supuesto que son políticas económicas de Estado, políticas nacionales, ¿no? En el caso de Cuba, en efecto, tienen un nivel de educación alto en general, aunque tienen otros problemas. Uno de ellos, pues, es que producen egresados de buen nivel, bastantes egresados, pero después no tienen trabajo, ¿no? Porque el sistema tampoco tiene esa capacidad de absorber a los profesionistas, salvo en algunas áreas, la medicina. Sí, pero es un mito esa cuestión de la educación, del nivel educativo de Cuba, porque eso no se refleja en el nivel de vida. No, pero son dos cosas diferentes. En cuanto a productividad nacional, en cuanto a mantenimiento de ciudades,
en cuanto a cultura urbana. Pero son dos cosas diferentes. Todos los exámenes, como ustedes saben, estamos en el boom de exámenes estandarizados y de rankings, ¿no? Son dos temas en la educación hoy en día. Y en exámenes estandarizados, aún de la OCDE, sobre todo de la UNESCO, que hace en América Latina, el nivel de IQ es muy alto, el nivel educativo, es decir, tienen una buena educación. En la escuela les enseñan bien, digamos, les enseñan bien lo que califican estos exámenes, matemáticas, lenguaje, ciencias, etc. Pero eso sí no es producen diferente el nivel de vida. No producen electrodomésticos, Ah, no, esa es otra no cosa. producen nada, no conocen esa tecnología. Pero eso es otra cosa. Entonces, Eso es nivel de vida, eso es los a qué se exámenes dedica. estandarizados no reflejan una buena educación. Una buena educación sí, de conocimientos, de habilidades, de lo que miden estos exámenes. Eso no Entonces, significa que van a relacionamos tener esas una dos vida, cosas. una vida exitosa, una vida cómoda, una vida... No, una buena educación es obtener todo un cúmulo de habilidades para mejorar la vida, para transformar la sociedad, para transformar... Es que son dos cosas diferentes. Una cosa Ah, no. es qué produce la educación y otra cosa que es la educación en sí. Lo ideal sería lo que dices. Lo ideal es, tú tienes una buena educación para que tengas una buena vida, para que tengas movilidad social. No hables de movilidad social aquí, que es un tema impresionante y muy interesante. Pero una cosa es eso. ¿Cuál es el ideal de para qué estudiar, para qué tener una buena educación? Y otra cosa es, solamente voy a tomar una foto de cómo se encuentran los estudiantes en tal nivel. Ahí, por ejemplo, México sale mal. Tenemos una mala educación. El PISA, que es el examen estandarizado mejor hecho en el mundo, salimos mal. Nuestra foto nos muestra salimos mal. Es un problema. Eso no significa que después es que estudiar no nos dé una mejor calidad de vida, o que no vivamos bien, o que no vivamos mejor inclusive. Pero son dos momentos distintos. Una cosa es la foto que te da un examen y otra cosa es para qué la educación. Que ese es un gran tema, es un tema filosófico, ético, político, social, cultural, que mucha gente dirá, pues la educación no necesariamente solo está relacionada con la parte económica. Otros dirán que sí, que si no se mide desde el punto de vista económico, y ahí les doy un ejemplo de esta parte, quizás una parte que todavía es muy alentadora, para no dejarlos así tan horror. La educación sigue impactando en la movilidad social en México, a pesar de todo esto. No es lo mismo el trayecto laboral de un joven egresado de un bachillerato y cómo le va a ir que de un joven que logró llegar a la licenciatura. Laboralmente le va a ir mejor todavía en este país, con todo lo que les he dicho. Por supuesto que le va mejor a un chico que estudia una licenciatura, tiene más recursos y laboralmente se va a ver un impacto, pero es algo, ¿no? No se quedaron muy convencidos, y porque tampoco es que sea un gran impacto, pues, pero sigue siendo importante, y ese es un mensaje alentador, porque en México sigue siendo importante la educación para la movilidad social. ¿Qué es lo que les pasa a las clases de los deciles menos marginados, a los deciles más altos? Que la educación ahorita nada más es el elemento para mantenerse. Ese es un problema. Ya no hay tanta movilidad social en muchas de estas clases altas como lo había antes. Y se los pueden contar sus profesores. Todo el mundo dice, no, cuando yo trabajaba y era más fácil comprarme un coche, una casa, todo esto. Ahora es mucho más difícil. Pues la movilidad sigue siendo, pero la educación es un elemento ahí, aunque sea estar, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de Cuba, una cosa es, como digo, el nivel, también qué nivel, y otra cosa es después qué sucede con este sistema, ¿no? Pero también es que Cuba tiene un modelo económico completamente distinto. O sea, estamos comparando un país donde no había entrado el neoliberalismo con nuestro país donde sí tenemos el sistema económico neoliberal. Entonces, yo creo que no hay punto de comparación ahí. No hay un punto de comparación, pero yo me refiero a que es mítica, es un mito este nivel superior de la educación en Cuba.
Y esto es simplemente porque es una pena cómo tienen a la ciudad de La Habana. Obviamente que es una pena y vergüenza cómo se tiene a la Ciudad de México en las condiciones actuales. Pero si efectivamente la vida en la sociedad cubana correspondiera a su supuesto nivel educativo, pues tendrían un nivel de vida más alto. Pero mira, ya hay un problema porque ya hay un mercado laboral, por ejemplo, y eso sí es un problema. Los egresados de las universidades, los que trabajan para el gobierno, sí tienen sueldos muchos más bajos en Cuba, muchos más bajos. O sea, un profesor universitario me estaban diciendo hace poco cuánto ganaba, realmente es ridículo, es muy bajo. Frente a alguien que se dedica al sector turismo. Me compararon dos sueldos, un profesor universitario y un DJ. No tiene nada que ver. El DJ gana, es millonario en Cuba, le va muy bien. Eso no significa que el sistema educativo sea malo. Eso habla de otro problema estructural. Del país, hay algo mal en el país, ¿no? Hay algo mal con el sistema que un profesor universitario bien formado no está recibiendo lo que debería a nivel de sus conocimientos, su preparación, etcétera. Es que de ese ejemplo me es evidente que el sistema está fallando. El sistema, pero no la educación. Bueno, y eso les muestra por qué la educación no necesariamente es la solución a todos. Yo que estudio educación siempre digo, esta cosa de decir la educación es la solución de todo es un mito. Que la educación no soluciona automáticamente las cosas. Si no hay un sistema detrás, si no hay toda una planeación, si no hay políticas, la educación por sí sola no resuelve todo. Y es muy fácil caer siempre. No, con educación se soluciona todo. La corrupción, la pobreza, no, la educación sola no puede resolver las cosas. No, está probado eso. Sí. Y es que yo creo que... Esperaríamos preguntas de los estudiantes, ¿no? Solamente que su pregunta fuera, porque realmente los estudiantes los tomaríamos como apáticos. Pero si no, yo me gustaría comentar. Había tú querías preguntar algo, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pregúntelo. Porque yo tengo un montón de preguntas. Tú comentaste algo que tiene que ver con lo que estás diciendo, es un tema de sistema. Porque tú hablabas hace un momentito de que en los deciles más regulares o altos, la movilidad social solo se mantiene en México, y cualquier europeo te diría, pues acá también se mantiene, pero la diferencia es dónde estás. Es decir, mientras que económicamente, si tú divides un país europeo, nórdico, o incluso de Europa central, en deciles, primero, el pastel es mucho más equilibrado, ¿no? Lo que tú comentas. Y entonces, claro, la movilidad entre deciles pues se mantiene, pero es que allá hay un equilibrio económico. O sea, el súper rico, que tampoco va a ser del extremo de decil, porque el sistema no lo permite, pues no va a ser mucho más que otro. Yo decía, pues una secretaria en la Politécnica donde yo estudié en Cataluña, un full profesor, un académico, no ganaba más del 60% de una secretaria. En México ya desde aquel entonces, desde los 80s, ya el full profesor ganaba el triple o 4 veces que la secretaria, ¿no? Una de las primeras veces que yo llego a llegar allá. Entonces, claro, no hay una movilidad fuerte entre deciles, pero porque todos hay una cierta igualdad. En México no la hay en esos deciles, pero implica que estamos deprimidos. O sea, si me dices que uno de 30.000 está en el mismo decir que es bien, pues es que así está la cosa. Entonces, esa movilidad es cosa sistémica. Es una cosa... Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, me gustaría conocer su opinión acerca del impacto que ha tenido el nuevo modelo educativo basado en competencias. Como profesor, yo creo que nos ha tocado estudiarlo y conocerlo, y casi siempre te dicen, el nuevo modelo basado en competencias es que ahora el conocimiento se va a transmitir a los estudiantes, pero ellos van a ser los que creen su aprendizaje y solo vas a ser una guía. Pero al final pues me he dado cuenta que algunos lo toman a su conveniencia, ¿no? De que ya no me esfuerzo más allá, cuando en realidad pues hay otro esfuerzo que tienes que hacer de fondo. No sé si usted tenga algún estudio relacionado con esto, qué tanto ha impactado. Sí, hay muchos estudios de colegas que trabajan estos temas así de aprendizaje ya más concretos sobre qué impacto tienen los modelos, cómo son. Una de las cosas que te puedo decir es que el problema de estas cosas es que a veces
en México apresuramos mucho las reformas, justamente, ¿no? Entonces, de pronto cambiamos nada más el título, pero no hay un trabajo detrás. A mí no me queda claro de dónde sacaron la moda de las competencias. Todo el mundo dice que de la OCDE, a mí no me queda tan claro que viene de ahí. Siempre hacemos híbridos, ¿no? Vienen modas y entonces la moda la adaptamos un poco y ahí como podemos. Lo que ha pasado históricamente en el país es que dependiendo quién esté en la secretaría va cambiando y le va poniendo un poco su etiqueta. Pero a veces las cosas de fondo, que es trabajar en el aula con los alumnos, un cambio realmente de modelo, pues no sucede, ¿no? Entonces, es lo mismo, ¿no? Las competencias era casi lo mismo, pero ahora se enuncian diferente. Antes eran objetivos y antes se estructuraban de una manera. Y ahora es un poco lo mismo, pero no hay un cambio real, tanto en método, sobre todo en competencias hay un problema con evaluación, cómo se evalúan las competencias, porque las evaluaciones terminan siendo otra vez contenidos. Entonces, evaluar competencias es todo un tema bien complicado que no lograron resolver y aterrizar. Cuando una estudiante mía está haciendo una tesis sobre competencias en primaria, y ella está estudiando, hay una competencia que a todo el mundo les gusta, que es desarrollo del pensamiento crítico. Entonces eso es todo y nada, ¿sí? O sea, te dicen, los niños tienen que desarrollar el pensamiento crítico. Se oye padrísimo, ¿no? Ojalá todos desarrolláramos el pensamiento crítico. El problema es qué entienden los profesores por eso y cómo lo trabajan en la clase. Y entonces cuando ya uno aterriza, resulta que el pensamiento crítico es todo y nada, ¿no? Pues sí, es que cuestionen, ¿no? Y que pregunten en la clase y pues, ¿no? Y yo les digo algo y uno será discutir las noticias del día, otro será hacer preguntas en la clase de historia, en fin, y ahí es donde te das cuenta cómo choca estas planeaciones, ¿no? Estas etiquetas con a la hora de aterrizar, porque además los maestros no tienen los elementos. Estamos justo esperando la nueva reforma de contenidos, espérense a ver qué va a salir, a mí me da un poco de miedo, pero viene, entonces en los materiales de los maestros no hay herramientas claves que nos digan cuál es, cómo vamos a trabajar en el salón de clases, en concreto el pensamiento crítico. Entonces no está basado en ninguna filosofía, en ningún fundamento filosófico y queda muy suelto. Y en cambio al profesor le depositas la responsabilidad pero tienen que tener el desarrollo del pensamiento crítico. Eso es parte del problema. Otro problema que hace poco descubrí es que no hay un método de lectoescritura desde el 93. Y entonces también a los maestros se les dice, el método es que cada uno desarrolle como quiera. Son responsabilidades muy fuertes. Ahí les encargo a ustedes enseñarles a leer a alguien. Enseñar a leer es algo muy difícil. Entonces lo que dicen es, cada uno, los individuos van a ir desarrollando su propio método. Híjole, eso está complicadísimo. ¿Qué sucede? Que los maestros recurren a estos libros que venden del sector privado, te venden un método. Y entonces tú lo adoptas y ahí estás tratando de enseñar como puedes. Nadie quiere enseñar primero de primaria, que es donde uno tiene que enseñar a leer. Y entonces desde el 93, que son todos ustedes seguro los estudiantes, ustedes no tenían un método como tal nacional de lectoescritura. Les enseñaron como pudieron, algunos mejor que otros. Y eso pasa mucho en temas ya de aprendizaje y de enseñanza, ¿no? Creo que eso está pasando. Vamos a ver si van a volver a retomar las competencias. Entonces, lo que yo presupongo esto de que leías y si hacías un resumen, leías otra vez, eso es un resumen, ¿nunca se les enseñaron? O sea, ¿no te forzaban a entender lo que leías? Sí, pues no, porque ahora cada quien adapta su propio método. Exactamente, ahora entienden todo, ¿no? Y es un problema porque hay muchas maneras, sí, esa era una forma, pero hay otras, ¿no? Hay el tema de si es por significados o si es por fonemas. Y entonces cada uno pues agarras el método que más o menos te puede servir cuando tienes un grupo de 35 chavitos de 6 años, hay que sacarlo. 35 me estoy viendo corta, pueden ser 40.
finalmente. Bueno, estoy entendiendo entonces que, pasando ahorita a un tema que tengo nosotros, movimientos del posgrado, cuando hacemos un proceso de admisión, estamos fomentando esta desigualdad, cuando estamos acercando solamente a los más altos. Pues depende cómo lo estás haciendo, ¿no? Porque también yo entiendo, nosotros tenemos presiones, como todos ustedes. Si no se titulan en 2 años en la maestría, nos bajan los índices. ¿Quién te garantiza que se va a titular en 2 años? Pues el que tenga más capacidades, el que ya escribió una tesis, el que sabe escribir, el que... Por supuesto, entonces tenemos esa disyuntiva, pero yo creo que sí es importante que como grupo reflexionen en qué están haciendo y cómo están tomando las decisiones y qué está teniendo mayor peso y cómo pueden compensar estas disparidades. Simplemente a veces cuando los propios estudiantes que escogen que vienen de distintos lugares, yo no sé si ustedes sí tengan un propedéutico, pero este tipo de cosas, de espacios que pueden ayudar a equilibrar un poco más también el origen de los propios estudiantes, ¿no? Una desgracia un poco en México es que origen termina siendo destino, al menos en educación. Y no debería de ser así. No debería de depender dónde nazco yo, hasta en qué lugar. Hay investigaciones que nos hablan de que la colonia en donde se nace, esto es muy de los ingleses, la colonia en donde se nace termina teniendo un impacto muy fuerte. Y no quiero ser determinista, de nuevo, por supuesto que siempre hay casos de éxito, hay casos de gente que logra sobreponerse a todos los obstáculos, pero siempre son los menos, ¿no? Con respecto a los procesos de admisión y todo eso, yo tenía una duda porque comentabas que no solamente se puede evaluar lo que está estandarizado en cuestión de papel, pero la pregunta es, aquí en México se tiene como idea de cambiar esos procesos de admisión, o sea, ¿sabes algo? Porque digo, voy a ingresar al Politécnico y el examen es estandarizado, pero no voy a la misma área que va otro compañero, o incluso cuando vas a nivel medio superior. ¿Qué puede hacerse ahí? Porque estás hablando que no solamente se puede evaluar lo que dice el papel, tienes que evaluar también lo que decía el profe, que no eran códigos, o bueno, llamémoslo códigos como quiera. ¿Qué se puede hacer ahí o qué se va a hacer? Porque creo que también desde ahí puede como distinguir qué personas tienen qué perfiles para saber cómo acercarse a ellos, porque tal vez la apatía de la que comenta el doctor Fraga también, creo que yo la puedo ver como que a veces uno es joven, no sabe qué hacer, tiene bastante energía, pero si no te están como diciendo o orientando bien, ¿cómo va a pasar eso? O sea, el examen solamente dice, sabes estas áreas, pero no dice más. ¿Hay algo ahí que se haga al respecto? Bueno, una institución masiva no lo puede hacer, parte del problema, ¿no? O sea, imagínense la UNAM, este fin de semana fueron los exámenes de la UNAM y del POL, no sé si pasaron por sedes, son masas, ¿no? De chicos que están, es muy difícil. En los posgrados yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer, porque son muchos menos y son manejables los números, ¿no? Pero no sería algo tarde, tal vez. No, pues claro, siempre sería ideal que en la universidad, por ejemplo, se usaran otros mecanismos. Todos los mecanismos son criticables, todos. Sí. Son criticables, por ejemplo, las cartas de recomendación, ¿no? Porque eso es capital cultural y esos son redes. Son criticables solo los exámenes, son criticables solo las entrevistas. Lo ideal siempre sería tener una cosa mucho más integral, donde pudieras tener muchos elementos para valorar a alguien. Lo que digo es, las masivas ahorita no sé qué podrían hacer, honestamente es muy complicado. Yo pienso que deberían de hacer un sistema de cuotas tipo affirmative action, es decir, exámenes entre bachilleres, exámenes entre los mejores de bachilleres, los mejores de CONALEP, y asegurar un número aceptable, proporcional de lugares, ¿no? Cosas de ese tipo se podrían hacer. Okay. Pero sí es muy difícil a veces, depende del número que puedes hacer. Nosotros, por ejemplo, hacemos entrevistas en el ingreso, no sé si ustedes también las hagan. Pero las entrevistas son muy importantes porque si hacemos examen, si hacemos solicitud, pero la entrevista te da otra idea del estudiante, escucharlo, preguntarle cosas, tratar de indagar un poco más sobre de dónde viene, qué es, qué quiere hacer. Eso ayuda mucho en
en un proceso de admisión. Sí es más tardado, por supuesto, tienes que gastar más tiempo y eso, pero ese tipo de cosas que te permiten complementar y que no solo te quedes con la foto del examen. Sacó 8.7, ¿no? Pero la arbitrariedad entre un 8.7 y un 8.5, ustedes vean los resultados de la UNAM o del Poli, es por puntaje. No es quién pasó, ¿no? Quién reprobó. Bueno, siempre hay, para poder que funcionen las entrevistas, todos debemos estar de acuerdo con lo que estamos haciendo, para que tratar de quitar las subjetividades y hacerlo lo más imparcial. La subjetividad nunca se quita, sobre todo en ciencias sociales. No, lo entiendo entre nosotros, pero sí. Si alguien te pide por qué le aceptaste y por qué no le aceptaste. Ah, bueno, sí, nosotros, tenemos un formato donde tenemos que preguntar ciertas cosas y hay temas que sí son importantísimos, ¿no? La subjetividad siempre va a estar ahí, en todos estos procesos hay subjetividad, siempre, ¿no? Es muy difícil. ¿Qué tan viable es que en la UNAM, por ejemplo, aceptaran este tipo de evaluación por sector? A ver, tanto CONALEP, tanto bachilleres, tanto no sé qué. Porque, digo, por lo menos lo que sí es cierto es que ahora el 50% de la matrícula universitaria en la UNAM viene del examen de admisión a licenciatura y el 50% de su bachillerato. No, es menos, todavía sigue siendo. 60-40, ¿no? Sí, es más grande todavía. O sea, el 60 de su bachillerato reglamentado y el 40 del examen de admisión externo. Y claro, ahí en ese 40 llevan la ventaja los de las privadas, obviamente. Los de CONALEP y bachilleres y estos pues, son poquitos. Si hubiera un examen así como tú dices, esas acciones afirmativas, yo no sé si fuera o tan... por ingreso, o por ingreso. Y además, claro, luego darles una beca a los de CONALEP, a los de bachilleres que hayan quedado para garantizar que tengan una continuidad y que puedan desarrollarse adecuadamente en los espacios. En Brasil usan raza ahora. En Venezuela usan ingreso, en Colombia usan esto que dividen por sectores a la población, digamos código postal. Algo tendremos que pensar en México. En México, por ejemplo, con indígenas, ¿no? Simplemente los pocos indígenas que logran terminar un bachillerato, que tuvieran la posibilidad de hacer un examen donde tuvieran cierto número garantizado, porque si no, no van a entrar. No van a entrar. Dentro de todos son los que no van a entrar, ¿no? Entonces, hasta los sorteos son otro mecanismo que son muy criticados, pero es interesante por una razón. Cuando uno hace un examen a la UNAM o al Poli, depende mucho en la generación con la que compita y la carrera. Y a veces hay más probabilidades. Simplemente si uno estudia tantito los números puede decir, tengo más probabilidades aquí por puntaje. Una revisión histórica y uno puede decir, aquí tengo más chances. Y si pido en Acatlán, seguro entro con mi puntaje, así pido en CEU. Depende de muchos factores. El mensaje que se le da al chico es, reprobaste. No pudiste, de fracaso. Y a veces no solo es fracaso, a veces es suerte, a veces es cómo leí las cosas, a veces es si ese año por 2 puntos, o sea, imagínense lo que es la frustración, no sé si a alguno de ustedes le pasó, no quedar en un lugar por 2 puntos o por 10 puntos. Entonces, ese tipo de cosas el mensaje es fuerte. Cuando uno hace sorteo, es la suerte, tal cual. Se le quita un poco de culpabilidad, digamos, ¿no? Ya no hay tanta responsabilidad. Es polémico, no estoy diciendo que no. Pero les estoy dando ejemplos de, hay muchas maneras de hacer esta selección, porque en última instancia la educación superior, y eso pasa en todos los países, no es y no puede ser para todos. No hay un solo país donde todos tengan acceso a la educación superior. No se puede. Pero el tema es cómo le hacemos, cómo evitamos que haya cosas tan fuertes, cómo buscamos más equilibrios en la sociedad y que no quede tan disparado. Y que el mensaje además no quede solo en la responsabilidad de los chicos, cuando no siempre solo es su responsabilidad. Pues eso sería. No sé, espero que... Solo decir que Alma dirige un blog, Alma en Nexos. Sí, se los recomiendo. Es un blog de educación en Nexos y
salimos cada miércoles, es un artículo sobre temas educativos. Justo lo que les comenté de la lectura salió el blog pasado, un artículo muy interesante. Y tratamos de sacar temas educativos, de difusión, entonces es como para un público amplio si les interesa. Hay de muchos temas, de educación superior, de primaria, de todos. Entonces se llama Distancia por Tiempos, así como hacemos en la primaria. Entonces los invito, si quieren revisarlo, cada semana salimos con un artículo sobre educación, contribuir en el debate. Y muchas gracias por la invitación, gracias.